Imagina por un momento que el universo que conoces, el que observas cada noche al mirar las estrellas o sientes bajo tus pies al caminar, no es el producto de una obra divina benigna, sino el resultado de una creación imperfecta, diseñada por un ser que no es ni completamente bueno ni completamente malo, sino una mezcla compleja de ambos. Este ser, conocido en varias tradiciones filosóficas y religiosas como el Demiurgo, es el protagonista de un misterio que ha intrigado a pensadores y creyentes durante siglos. Hoy, desentrañaremos las capas de este enigma, explorando nuevas perspectivas y revelando misterios que han permanecido ocultos en la historia. Imagina a un alfarero ciego, modelando el barro del cosmos con manos hábiles pero sin visión del propósito final. Esa es la imagen que muchas escuelas gnósticas ofrecen del Demiurgo, un creador del mundo físico, sí, pero no el autor de la realidad última ni del espíritu. Esta figura enigmática, presente bajo nombres como Yaldabaoth, Saklas o Samael, no es el Dios supremo de luz y plenitud, sino una sombra parcial de lo divino, convencido erróneamente de su supremacía. Para comprender esta figura, debemos dejar atrás las nociones convencionales de creación benévola y adentrarnos en un pensamiento más radical, donde la materia es prisión y la conciencia, la única vía de escape. Así, nos abrimos paso hacia las brumas del gnosticismo, una corriente de pensamiento que no solo desafió la teología judeocristiana ortodoxa, sino que también ofreció una interpretación alternativa del mal, del alma y del sentido de la existencia. El gnosticismo propone una cosmovisión dividida en dos realidades, la del espíritu puro y luminoso, y la del mundo material, caótico e ilusorio. En esta narrativa, el Demiurgo es el arquitecto de la materia, no por maldad esencial, sino por desconocimiento. Es producto de una emanación defectuosa de la pleroma, el reino de la luz pura, donde habitan los verdaderos arquetipos de lo divino. Su creación, por tanto, es imperfecta desde su origen y está marcada por la ignorancia de su propio estado caído. Los gnósticos no ven el pecado como una desobediencia moral, sino como olvido, la desconexión del alma respecto a su fuente. El alma humana es una chispa divina atrapada en los barrotes del cuerpo físico y las ilusiones del mundo, fabricadas por el Demiurgo para mantenerla prisionera. En este paradigma, el conocimiento profundo, la gnosis, no es mera acumulación intelectual, sino un despertar interior, una recordación de nuestra verdadera naturaleza. Marción de Sinope fue uno de los primeros en articular esta visión de manera radical. Propuso una separación absoluta entre el Dios del Antiguo Testamento, violento y celoso, y el Dios de amor revelado por Jesucristo. Según Marción, el primero era el Demiurgo, un Dios inferior que crea la ley, el castigo, la carne y el sufrimiento. Cristo, en cambio, era el emisario de una fuente superior de luz que vino a revelarnos la verdad olvidada. Esta división encendió controversias teológicas que se mantienen vivas en formas más sutiles hasta hoy. La dualidad fundamental entre espíritu y materia, entre conocimiento y oscuridad, estructura toda la filosofía gnóstica. La vida, entonces, no es un don divino, sino una prueba, una cárcel disfrazada de belleza. El despertar ocurre cuando el alma reconoce la prisión y decide emprender el camino de retorno a lo alto. En los textos apócrifos como el Evangelio de Judas o el Apócrifo de Juan, encontramos relatos simbólicos que nos ofrecen una visión más rica del Demiurgo. En el Apócrifo de Juan, por ejemplo, se describe cómo Sofía, una emanación de la divinidad suprema, actuó sin el consentimiento del todo al generar una entidad. De esa acción nació Yaldabaoth, el Demiurgo, que al verse solo en el vacío, se creyó el único Dios. Esta figura, nacida del desequilibrio, encarna el ego cósmico, el error que se ignora a sí mismo y que, en su ignorancia, replica el mundo según sus limitadas capacidades. La historia de Sofía no es solo una narrativa mitológica, sino una alegoría de la caída de la conciencia. Cuando nos separamos del origen, cuando actuamos desde el ego sin conexión con lo divino, creamos realidades incompletas, mundos en los que la verdad se oculta tras la ilusión. El Demiurgo es también nuestra propia mente dormida, creando estructuras, sistemas y leyes que perpetúan el olvido. El símbolo del laberinto es particularmente revelador en este contexto. Así como el alma busca salir del laberinto del mundo, también debe enfrentar al Minotauro, el guardián de su prisión interior, la figura del ego demiúrgico. Y solo con la ayuda del hilo de Ariadna, la gnosis,
Es posible salir del ciclo de reencarnaciones, del eterno retorno que nos mantiene atados al mundo ilusorio. Estos mitos no deben ser vistos como fantasías antiguas, sino como mapas espirituales. Nos recuerdan que toda historia sagrada es una clave cifrada para entendernos a nosotros mismos. Cuando bajamos del reino del símbolo a la tierra firme de la experiencia cotidiana, descubrimos que las enseñanzas gnósticas, lejos de ser ideas abstractas, ofrecen una lente transformadora para nuestra vida diaria. La idea de que vivimos en una realidad construida por un demiurgo ignorante puede parecer desoladora al principio, pero contiene una poderosa invitación: despertar. Ver el mundo como un velo, una ilusión cuidadosamente tejida, nos obliga a buscar aquello que no puede ser destruido ni condicionado, la conciencia misma. En nuestra época moderna, las estructuras demiúrgicas se manifiestan en formas institucionales, culturales y psicológicas. Sistemas que promueven la distracción constante, el consumo incesante, la obediencia ciega, no son simples accidentes de la historia, sino reflejos del mismo principio demiúrgico: mantener al alma dormida. Cada vez que elegimos el piloto automático sobre la introspección, reafirmamos el poder del demiurgo en nuestras vidas. Sin embargo, cada acto de presencia, de atención profunda, de conexión espiritual, es un acto de rebelión sagrada. La gnosis, en este sentido, no es una huida del mundo, sino una forma de estar en el sin ser de él. Practicar la gnosis implica cuestionar lo establecido, mirar más allá de las apariencias y, sobre todo, cultivar una relación íntima con nuestra chispa interior. La meditación, el arte contemplativo, la lectura simbólica de los acontecimientos, incluso el silencio, se convierten en herramientas para recuperar nuestra soberanía espiritual. Desde esta perspectiva, el trabajo, las relaciones y la vida en sociedad dejan de ser fines en sí mismos y se transforman en escenarios de aprendizaje. Cada conflicto es una oportunidad para desmantelar una ilusión, cada dolor, una grieta por donde puede filtrarse la luz. El conocimiento verdadero no busca imponer verdades, sino liberar, y esa liberación comienza reconociendo que vivimos en un mundo diseñado para el olvido, pero que el recuerdo es posible. El viaje hacia el entendimiento del demiurgo no es una simple excursión por antiguas creencias o relatos mitológicos. Es, más bien, un espejo que nos devuelve la imagen distorsionada de un mundo que hemos aceptado como real sin cuestionarlo. A través del prisma del gnosticismo, descubrimos que el mundo físico, con todo su esplendor aparente, podría ser una prisión disfrazada, una obra imperfecta de un creador ignorante. Y sin embargo, esta prisión no es inquebrantable. La verdadera revolución gnóstica no ocurre en los cielos, sino en la conciencia. Cuando comenzamos a sospechar que la realidad es más profunda que lo visible, y que el conocimiento no está en los dogmas sino en la experiencia directa, el velo empieza a rasgarse. Cada persona que despierta, cada alma que recuerda su procedencia divina, se convierte en un acto de resistencia cósmica, en una grieta de luz dentro del palacio de sombras construido por el demiurgo. Y así como los antiguos buscadores se adentraron en los misterios, también nosotros podemos iniciar nuestra propia búsqueda. No se trata de rechazar el mundo, sino de verlo con nuevos ojos, no de negar la materia, sino de elevarla a través de la conciencia. El mito del demiurgo nos recuerda que la libertad espiritual no se concede, se conquista. Y en cada momento de introspección, de silencio profundo, de decisión consciente, estamos reclamando nuestro linaje eterno. Hemos navegado por las aguas del pensamiento gnóstico, explorado sus símbolos y examinado sus desafíos. Pero este viaje no termina aquí. Apenas ha comenzado. Ahora, la pregunta final no es si el demiurgo existe, sino, ¿cómo vas a responder tú al conocimiento que acabas de recibir? Si este video ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de duda o de curiosidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los misterios del alma, la conciencia y los mundos invisibles que coexisten con el nuestro. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué representa el demiurgo para ti? ¿Lo ves como un carcelero, un maestro o un reflejo interno? Gracias por acompañarnos más allá del velo. Hasta el próximo viaje, sigue cuestionando, sigue recordando y sobre todo, sigue despertando.